Entonces estamos administradores, estamos contadores, ¿no? Sucede que de una empresa, como consecuencia de la información contable, aparecen los estados financieros, ¿sí? Ojo. Entonces en administración ustedes se encuentran con Teresa, análisis financiero, razones financieras. Sucede que de esa información se toman una serie de decisiones. Entonces hay muchos usuarios de esa información. A nivel internacional, esos usuarios se conocen como stakeholders, usuarios de la información. ¿Quiénes son usuarios de la información? No solamente el gerente, hay otros terceros, ¿sí? Sucede que para que esta información financiera salga a esos usuarios, tuvo que haber pasado por un proceso, no solamente que los contadores procesen una información, la incluyan dentro del paquete contable, sino que lo que interesa es que de esa información financiera se vayan a tomar decisiones, por eso es que se ve análisis. Desde el año 2009 hacia acá, en Colombia hubo que cambiar la forma como se procesaba esa información. Entonces, por eso es que ahora se hablan de las normas internacionales. De normas internacionales les hablan a los economistas, a los administradores y a los contadores. Entonces, a los administradores, oiga, usted va a tomar una decisión en base a la información financiera. ¿Usted sabe qué son las normas internacionales? Entonces, como consecuencia de esas normas, los estados financieros cambiaron en cuanto a su presentación, ¿sí? Los departamentos de contabilidad actualmente estamos pasando por un problema que es tratar de reconocer esa norma internacional y dejar de procesar la información bajo norma nacional, ¿sí? Muchos recién egresados, muchos profesionales en cierto momento se sienten incompetentes porque aprendieron unos saberes y ahora nos están exigiendo que la información se presente bajo otra norma. Entonces yo siempre coloco esta diapositiva. Hay una problemática, entonces ante una problemática nosotros no podemos pretender solucionar esa problemática bajo el mismo conocimiento que teníamos, sino esforzarnos por saber más. Entonces no hay de otra sino que aprender a manejar la norma internacional. Entonces esas normas internacionales son las que se conocen como NIF. Entonces, dependiendo del tipo de empresa, pueden ser NIF-plenas, pueden ser pymes o puede ser contabilidad simplificada. Esto depende de qué, del grupo al que se pertenezca, ¿sí? Entonces ahora la información financiera va a ir bajo otra normatividad diferente a la que antes existía en Colombia y en cada país. Entonces sucede que esos usuarios que están esperando esta información necesitan que esta información sea lo más cercana a la realidad. Entonces por eso, como cambiaron las normas de contabilidad, también cambiaron las normas de auditoría. Y eso es lo que se conoce ahora como normas de aseguramiento. ¿Qué son normas de aseguramiento? Son aquellas normas que nos va a permitir darle seguridad a los terceros usuarios de la información de que esta información está lo más cercano a la realidad. Entonces, así como cambió la forma de presentar la información, también cambiaron las normas de aseguramiento. Cuando nosotros estamos hablando de información financiera, nos dicen que esa información financiera o esos estados financieros tienen que cumplir con unas características, que esa información la podamos entender, que sea comparativa, que sea fiable, que sea neutra, o sea que un estado financiero no venga de acuerdo a los intereses del gerente o del estado, sino que le sirva a muchos terceros. Incluso cuando vemos análisis financiero, necesitamos también que esa información financiera sea comparable, ¿sí? ¿Quiénes son esos stakeholders que yo les hablo? O esos usuarios. Entonces, pues si les llega a salir ese término, ¿qué son?
Los stakeholders son los usuarios de la información, ¿sí? ¿Quiénes pueden tomar esa información financiera para tomar decisiones? El gerente, el administrador, los inversionistas, el Estado, las entidades financieras, los proveedores, los clientes, los trabajadores. ¿Por qué? Porque generalmente esos usuarios no me van a pedir a mí los libros contables, me van a pedir ¿qué son? Los estados financieros. Entonces, por eso es que la norma internacional va dirigida hacia la información financiera. Generalmente, ¿quién es el que prepara esa información? El contador. ¿Quién es el responsable de la contabilidad en una empresa? ¿Quién es el responsable? ¿Quién? El responsable de la contabilidad o la información financiera en una empresa no es el contador, es el gerente o el representante legal. Lo que pasa es que el contador es un intermediario para poder cumplir, ¿sí? Entonces, generalmente un gerente, el administrador de empresas, el economista, para poder demostrar de que las cosas se hicieron como se tenían que hacer, él tiene que presentarle a los inversionistas la información financiera. Entonces, esa información financiera tiene que estar de acuerdo a las diferentes normas, plenas, pymes o contabilidad simplificada. El que la prepara es el contador, pero muchas veces el usuario, estos usuarios necesitan tener certeza que esa información que le están presentando sea lo más cercano a ¿qué? A la realidad. Un ejemplo, que de pronto una empresa no esté en bancarrota y el contador no me lo esté reflejando. Entonces, para eso se necesitan los ¿qué? Los revisores fiscales o los auditores. Entonces, ¿quiénes son los auditores? Son los que van a ir a evaluar esa información. Entonces, hoy en día ya no se utiliza la terminología auditoría, sino aseguramiento. O sea, esos usuarios necesitan de que esos auditores le aseguren que esa información está lo más cercano a la realidad. Entonces, generalmente la auditoría, ¿qué es? Es un proceso de evaluación realizado por un tercero que no tiene nada que ver con la preparación de la información. O sea, no es que el contador él mismo se pueda auditar. Quien lo va a auditar va a ser ¿quién? El revisor fiscal o el auditor externo, ¿sí? Entonces, la auditoría es una evaluación que hace alguien que no tuvo que ver con la preparación de la información para determinar qué tan cercana está esa información a la realidad. Entonces, cuando la información está cercana a la realidad, eso es lo que se conoce como razonabilidad. Entonces, ¿quiénes dan razonabilidad de la información financiera? No el contador, sino el auditor y el revisor fiscal. Lo que pasa es que los revisores fiscales tienen muchos más compromisos que el auditor externo. Hay diferentes clases de auditoría. Entonces está la auditoría integral, que es la auditoría más evolucionada. ¿Por qué sucede? Que la primera auditoría que hubo fue la auditoría del gobierno, o lo que se conocía antes como auditoría externa. Después surgió la auditoría interna. La auditoría interna, ¿cuál era? La auditoría propia de la empresa. Esa auditoría, ¿cuándo surgió? Después de las guerras mundiales, cuando había ¿qué? Escasez. Entonces, generalmente siempre cuando hay guerra hay escasez, entonces toca que controlar lo poco que tenemos para hacerlo rendir. Entonces ahí fue donde nació ¿quién? El auditor interno. Y por último se está hablando de ¿quién? De la auditoría integral. Un auditor no es el que encuentra defectos, un auditor hoy en día no es el que se queja, un auditor es el que encuentra errores y propone soluciones. Si yo voy a dar quejas de la información financiera, de los procesos, yo tengo que saber cómo se pueden solucionar, ¿sí? Entonces la auditoría más evolucionada es la integral. ¿Por qué? Porque comprende financiera, cumplimiento, de gestión, de control, ¿sí? La auditoría interna, ¿cuál es? Es la que busca más que todo es la eficiencia, ¿sí? ¿Y qué es eficiencia? Es la evaluación del control interno, ¿sí? ¿Qué es la auditoría externa? Es la que evalúa la razonabilidad, o sea, qué tan cercana está la información financiera a la realidad,
¿sí? Se centra más que todo es en lo financiero, no igual que la auditoría integral, que se centra en lo financiero, en la gestión, en el cumplimiento. Esta va más que todo es a lo financiero. Entonces a un auditor externo le entregan unos estados financieros, los evalúa y da su opinión, ¿sí? ¿Qué es la auditoría operacional? Es una auditoría que busca eficiencia, pero solamente sobre uno o dos procesos. Entonces una auditoría cartera, una auditoría talento humano, ¿sí? Y es lo que hoy en día se conoce en las normas internacionales como normas de servicios, normas internacionales de servicios relacionados, ¿sí? La auditoría de gestión, entonces allá los administradores, en la gestión no se busca eficiencia, se busca es eficacia. ¿Cuál es la diferencia entre eficacia y eficiencia? Que eficacia es cómo yo llego a cumplir lo que yo prometí. Eficiencia es llegar a producir un bien o un servicio de la mejor calidad, con un menor tiempo y con la menor cantidad de insumos y de recursos. Entonces acá lo que se va a buscar es la eficacia de la parte administrativa. Acuérdese que la eficiencia yo la busco es en la auditoría interna y en la auditoría operacional. Auditoría de cumplimiento. Entonces todas las empresas están inmersas en una gran cantidad de normas. Entonces por lo menos hoy en día, ¿qué normas rigen a una empresa? Las normas comerciales, las normas tributarias, las normas laborales, las normas de funcionamiento, ¿sí? O sea, yo no puedo establecer una empresa si yo no cumplo con una serie de normatividad, no solamente va a lo comercial, ¿sí? Habrán escuchado hoy en día que en las empresas se tiene que velar por la custodia de la información. Entonces hay normas para custodiar la información, ¿sí? Hay normas para seguridad laboral. Entonces la auditoría de cumplimiento lo que va a hacer es eso, evaluar qué tan bien o qué tan mal se está cumpliendo con esa norma. Puede ser una norma sencilla o puede ser una norma compleja. Auditoría de sistemas de información. Entonces más que todo lo que se va a evaluar es cómo la empresa maneja el hardware y el software, ¿sí? No solamente la parte física, sino también la parte aplicativa, ¿sí? Entonces los administradores y los contadores se encuentran acá en una materia que es auditoría de sistemas. Entonces allá tienen que evaluar qué tan bien o qué tan mal se está manejando la tecnología. La revisoría fiscal. María. La revisoría fiscal. ¿Qué es la revisoría fiscal? Es una figura que las sociedades, no las personas naturales, están obligadas a tener. Generalmente, ¿quién es el que obliga a que en una empresa exista revisor fiscal? Entonces, el Código de Comercio, la Ley 43 del 90, ¿sí? Y las orientaciones del Consejo Técnico. ¿Quién es el revisor fiscal? Es una figura que es exigible y que generalmente la nombra ¿quién? La asamblea de socios. ¿Quiénes son la asamblea de socios en una empresa? Pues los dueños. Entonces una empresa puede estar conformada por 2 socios, como puede estar conformada por 1.000.000 de socios. Entonces se supone que esos socios lo que aportan es el dinero y ellos tienen que velar, tienen que estar pendientes de que alguien vigile, ¿sí? Qué tan bien o qué tan mal se están administrando sus recursos. Entonces por eso se necesita la figura del revisor fiscal. Generalmente el revisor fiscal se elige por un periodo de 2 años, ¿sí? Y se registra en la Cámara de Comercio. Pero el revisor fiscal, a diferencia del auditor externo, no solamente le debe información a los dueños, sino también al Estado y a la comunidad, ¿sí? Porque acuérdese que en el Estado necesita ejercer soberanía, y la forma como ejerce soberanía es por medio de las superintendencias. Entonces el revisor fiscal
le va a ayudar a ese Estado a vigilar qué tan bien o qué tan mal se está gestionando la empresa. ¿Quién es el que gestiona una empresa? ¿Quién es el que gestiona una empresa? ¿Quién es el que la mueve? El gerente. Por eso se llama gerente, gestor. Entonces ese es el que toma las decisiones. No es el que las toma a la hora de la verdad, porque quien toma las decisiones es la junta directiva, que es una representación de la asamblea. Entonces el revisor fiscal está por encima del gerente y está por encima de la junta directiva. Como en Colombia es el único país donde existe revisor fiscal, la revisoría fiscal está reglamentada en el Código de Comercio. Entonces está en el artículo 207, donde están las funciones. Esta es típica que sale en las pruebas. ¿En qué artículo del Código de Comercio aparecen las funciones de revisor fiscal? En el artículo 207. ¿Sí? En el artículo 208 me dice a mí que contiene un informe de revisor fiscal. O sea, yo cuando soy revisor fiscal de una empresa, ¿qué tengo que informar? ¿Solamente el fisco? Entonces acá es donde me dan a mí cómo tiene que ser ese informe. Acuérdese que bajo las normas internacionales, el informe tiene otra parte que es el párrafo de énfasis. ¿Qué es el párrafo de énfasis? Es donde yo evalúo el control interno de la empresa, la parte estatutaria. ¿Sí? En el artículo 209, entonces acá dice, es el contenido del informe de revisor fiscal presentado a la asamblea de socios, debe expresar. Entonces, ¿qué es lo que se expresa? Si el gerente está actuando de acuerdo al objeto social para el cual fue creada la empresa, ¿sí? Si se está cumpliendo con la normatividad, si la empresa lleva información financiera, si tiene custodiados los soportes. Mire que ahora, a partir del 1 de enero, ya van a desaparecer en muchas empresas las facturas físicas y ahora va a aparecer la factura electrónica. ¿Qué es la factura electrónica? La factura electrónica es aquella que se genera en el sistema y una se va a ir hacia el correo del cliente y la otra se va a ir hacia el fisco, hacia la administración, hacia la DIAN. Entonces cualquier empresa, todas las ventas que realice van a estar ¿qué? Fiscalizadas por la administración de impuestos, porque el proveedor las va a dirigir hacia allá. Entonces se dice que va a llegar un tiempo, 1, 2, 3 años, eso depende de la capacidad operativa que tenga la administración. Va a ser la misma administración de impuestos la que me va a decir cuánto tengo que pagar, que yo ponerme a realizar una declaración de IVA, sino que ella me dice, no, mire, su saldo va a ser este, y yo ¿de dónde lo sacó? De mi factura, de las facturas electrónicas que me enviaron a mí. Y con el tiempo, no solamente la factura, sino todos esos documentos que se generan en las empresas van a estar montadas electrónicamente. O sea que, conclusión, los archivos físicos tienden a desaparecer. ¿Por qué? Porque causan desorden, porque se pierden, porque se deterioran. Entonces yo a muchos les he dicho, con el tiempo a mí me van a dar ese acceso a la información que está en el sistema y yo la puedo consultar y no ir a un archivo a buscar el documento físico. Por ahora se empezó con la factura. Vamos a ver los otros documentos cómo evolucionan. ¿Y quién tiene que estar a cargo de que la empresa esté al día en esa información? Pues el revisor fiscal, ¿sí? Si la correspondencia o comprobantes y los libros, eso ya no es físico, ¿sí? Se llevan y se conservan debidamente. Entonces mire la nueva responsabilidad que le nace ¿a quién? Al revisor fiscal. No solamente el revisor fiscal, al igual que el auditor externo, evalúa la información financiera, sino que tiene otras responsabilidades. Durante muchos años, la auditoría, o sea, la evaluación que se le hacía a esa información financiera, se realizó bajo unas normas que se llamaban las NAGAS. NAGAS, que son las normas de auditoría generalmente aceptadas.
Y se dicen que acá en Colombia se legalizaron mediante la ley 43 del 90. O sea, imagínense, del 90 al 2000, al 2010, al 2018, hace 28 años existen esas normas. ¿Sí? Entonces, hasta el 2015, las auditorías y las revisorías tomaban como base para hacer esa inspección las nagas. ¿Sí? Entonces, en esas nagas, ¿qué aparecía? ¿O qué aparece? Bueno, en esas nagas aparecen que existen unas normas personales que hacen referencia al auditor. Entonces el auditor tiene que ser independiente y tiene que estar preparado, tiene que ser diligente. Hay unas normas de ejecución de trabajo, la auditoría se tiene que planear. Entonces, ojo, contador y administrador que se respete se tiene que sentar a planear, a mirar a ver cómo es que hace, ¿sí? Tiene que evaluar el sistema de control y tiene que buscar evidencia y documentación que le permita soportar el informe que va a realizar. En otras palabras, ¿qué es lo que me dice esta naga? Que yo no puedo llegar a hacer el informe sin tener evidencia o documentación. Cuando yo voy y hago ese informe, aparecen otras nagas que son las normas de rendición de informes, ¿sí? Entonces dice que yo esa información financiera tengo que mirar si cumple con los principios, si hubo consistencia, cuál es la relación del auditor con el informe, dar mi opinión, expresar salvedades o muchas veces abstenerme. Entonces, conclusión, ¿qué son las nagas? Es como aquellas normas donde aparecen las características del auditor, cómo se realiza el trabajo y cómo se hace el informe. Como esas nagas, esas normas, comenzaron acá en Colombia a través de la ley 43 del 90, ya van 28 años, entonces mediante la ley 1314, ¿de qué año? De 2009, se dijo hay que recoger esas nagas y trabajar con unas normas que son las normas de aseguramiento. Entonces acá fue donde nacieron las famosas normas de aseguramiento. ¿Quiénes hoy en día siguen realizando auditoría bajo las nagas? Las empresas del grupo 3 y las empresas del grupo 2. ¿Quiénes están obligadas a implementar las normas de aseguramiento? Las empresas del grupo 1, o sea, esas que cotizan en bolsa, y otras que les voy a hablar más adelante. La profesión del contador y en especial del auditor, porque hay auditores que no son contadores, hay muchos auditores que son administradores economistas. Acuérdense que solamente 3 tipos de auditorías son propias del contador. ¿Cuáles son? Rada. ¿Cuáles son las que necesitan la figura del contador? La externa, Duván, ¿cuál otra? La integral y la revisoría fiscal. O sea, de todo ese mundo de auditorías que hay hoy en día, solamente son propias del contador, la externa, la revisoría fiscal y la integral. ¿Por qué? Porque allá se evalúa información financiera, estados financieros. Las otras pueden pertenecer a los administradores, a los economistas. Entonces, un ejemplo, ¿quién sabe más de gestión? ¿Un contador o un administrador? Un administrador, ¿sí? Entonces, cuando uno va a mirar las auditorías, hay muchos profesionales que las desarrollan, pero no pueden desarrollar las que son propias del contador. Se supone que yo como auditor voy a evaluar. ¿Qué voy a evaluar? Una norma. Entonces, los auditores tienen que conocer de pe a pa las normas. Un ejemplo, voy a evaluar la norma ISO. Yo me la tengo que conocer de pe a pa, porque si yo voy a una empresa y no la conozco, ¿yo qué evalúo? ¿Sí o no? Entonces, como nosotros somos los que vamos a evaluar qué tan bien o qué tan mal se aplican las normas, necesitamos cumplir con unos principios. Entonces, ¿qué principios tiene que seguir el auditor? La independencia, ser libre, ¿sí? Que de pronto a mí no me estén cohesionando
para que dé un informe de determinadas características y yo no pueda informar lo que realmente encontré, ¿sí? Entonces la independencia habla de la libertad. Estos principios nos los encontramos después en un decreto que es el 302. La integridad de ser honesto. Oiga, Ricardo, si usted es auditor, no se deje sobornar por un dinero que le van a pasar por debajo, ¿sí? Incluso en normas internacionales, el no cumplimiento de estos principios se conocen como amenazas. Esas también aparecen en las pruebas, ¿sí? Competencia profesional hace referencia a que yo tengo que estar preparado. Si yo voy a evaluar la norma, entonces se supone que yo tengo que conocer toda la normatividad que existe sobre esa empresa. Si no la conozco, me toca ¿qué? Trasnocharme, ¿sí? O lo que yo les hablaba antes a muchos, antes era más difícil ser competente que ahora. ¿Por qué? Porque hoy afortunadamente existe la tecnología. No, yo no necesito un gerente por buena persona, yo necesito es un gerente que conozca de la información financiera. Entonces hoy en día un buen gerente es el que maneja el gobierno corporativo y tiene que conocer todo esto. Entonces hoy en día un administrador que tiene que conocer para gerenciar una empresa, tiene que conocer las normas contables. Entonces, en las normas contables o normas de información financiera hay unas normas que se llaman plenas, otras que llaman pymes, otras simplificadas, ¿sí? Si vamos a hablar acerca de gestión, se tiene que manejar ISO. Si vamos a hablar de formación, necesitamos manejar el código de conducta, por eso yo les hablaba de principios. Si vamos a manejar sistemas de información, entonces ahora tenemos que saber cómo es que se presenta la información en XBRL. XBRL es un aplicativo donde se sube la información financiera y los diferentes usuarios la consultan. O sea que ya no es válido que de una empresa se generen ¿qué? Esos documentos que se llaman estados financieros físicos. Ah, no, es que yo lo tengo en Excel, no, pero ahí está. Entonces, los usuarios, no todos los usuarios manejan la misma información. Hay usuarios que necesitan la información más desglosada que otros. Entonces eso se llama taxonomía por el XBRL. Y acá es donde también se va a manejar toda la información que genere ¿quién? La facturación electrónica. Entonces esos libros contables, esas sábanas largas físicas que uno antes elaboraba, el libro diario columnario, el mayor y balance, los libros auxiliares, los documentos físicos con el tiempo van a desaparecer y toda esa información se va a llamar ONI y se va a manejar mediante el aplicativo XBRL, que es el que me va a mostrar la situación de la empresa. ¿Sí? Por eso les digo que nosotros hasta ahora estamos empezando, uno ya va pasando, ustedes van comenzando con esto. Esto era lo que yo les hablaba hace ratico. ¿Por qué hubo necesidad de cambiar la información financiera y las normas de aseguramiento? Por el informe ROX, que fue en el 2003, un estudio que hizo el Fondo Monetario del Banco Mundial. Entonces lo que yo les hablaba, la contabilidad a esa época no es válida porque tiene mucha influencia tributaria. Quienes preparan la información continuamente no están preparando exámenes de idoneidad profesional. Acá en Colombia uno se gradúa como contador, como administrador, como economista y año a año el Estado no está vigilando si yo todavía soy competente. ¿Por qué? Porque en Colombia hay mucha corrupción y las entidades que vigilan no tienen la suficiente capacidad operativa para vigilar. Yo no quisiera otra vez que todo fuera como color rosa, el país de las princesas, pero eso no existe, ¿sí? O sea, eso y que la norma, entonces, se ve afectado porque no hay capacidad operativa, ¿sí? Se dice que los programas académicos, tanto de la parte financiera como de la parte de auditoría, no son los adecuados. Eso fue en el 2003. Cuando ustedes llegaron, ¿en qué año llegaron? 2014, ya han pasado 11 años y ni siquiera el país se estaba preparando. Mire que después del 2015 fue que empezaron a hablar de las normas internacionales. Entonces, ¿por qué? Porque era una necesidad que se vio.
que había que cambiar las entidades reguladoras, que los principios que utilizamos en contabilidad en Colombia poco correspondían a los internacionales. Entonces, generalmente cuando llegaba un estado financiero de Colombia a otro país, el auditor de allá no lo entendía cómo era que lo armaba. ¿Sí? Estas fueron las recomendaciones para que saliera la famosa ley 1314 del 2009, esta ley. Entonces, por eso fue que salió. Siempre que sale una ley en un país, tienen que salir los decretos reglamentarios, que es los que me van a decir cómo hago funcionar esa ley o cómo la aplico. La aplicabilidad de una ley se da por los decretos. Entonces, en la parte contable salieron los decretos 2706, el 2784 del 2012, eso iba hacia el grupo 3, hacia el grupo 1, el 3022 para el grupo 2 y otra gran cantidad de decretos. Y una vez salieron todos esos decretos y se empezó a trabajar en contabilidad, en el 2015 salió el decreto 302, que hablaba acerca de auditoría o como se conoce ahora, que es el aseguramiento. Entonces, ojo, lo último que hay en el país no son ni estos decretos de información financiera ni este decreto de aseguramiento. Lo último que hay en el país acerca de toda esta norma es el decreto único reglamentario, o sea, el decreto 2420. En Colombia generalmente en septiembre, en octubre, ya pasó septiembre, ya estamos en octubre, son 2 meses donde uno los respeta porque son meses donde necesariamente hay paro. Y sobre todo hay paro del sector oficial, de los maestros, de bachillerato, de primaria. Y conclusión, generalmente los maestros que sacan con esos paros, prebendas. Entonces generalmente después de un paro sale un decreto, sale una norma. ¿Sí? Entonces hay muchas normas hacia el magisterio, hay muchas normas de salud, hay muchas normas tributarias, hay muchas normas de información financiera, internacional, hay muchas normas de aseguramiento. Entonces el país que hizo, dijo en el 2015, oiga, acá toca que crear unos decretos únicos reglamentarios. ¿Qué son los decretos únicos reglamentarios? Son decretos que recogen o que compilan toda la información sobre esos sectores. Entonces hay un decreto único para la tributaria, que no necesariamente es el estatuto, hay un decreto para la información internacional y para el aseguramiento, que es el decreto 2420 del 2015. Entonces ahí se compiló toda esta norma de la que yo les hablaba hace rato. Y también en él entró el decreto 302 del 2015, porque esto fue en febrero y ese decreto fue en diciembre. Entonces ahí se compiló. Entonces, para yo saber qué norma existe para la preparación de la información financiera y el aseguramiento, no lo busco ni en el decreto 302, ni en el 2704, ni en el 3022, sino que lo busco en el decreto único, reglamentario. Después del 2015 han habido otras reformas, puede que salgan estas. El decreto 2496 del 2015, el 2132 del 2016 y el 2170 del 2017, que son documentos que han aclarado ciertas inconsistencias que traía ¿quién? El DUR. Entonces, lo último que se sabe de normas internacionales son estos decretos. En los años 70, en los años 80, en los años 90, para educar a una persona como administrador, como economista, como contador, solamente bastaba tener un inmueble y buscarme unos 3, unos 4 profesores, y yo ¿qué? Educaba a los economistas, a los administradores, a los contadores y sacaba al mercado unos profesionales. ¿Sí? Afortunadamente se empezó a aplicar el registro calificado y la acreditación de alta calidad. ¿Para qué existe en el sector de educación? Para evaluar si las universidades que están educando a los futuros profesionales no son universidades de garaje. ¿Sí? Entonces,
El proceso educativo ha evolucionado, pero especialmente lo que tiene que ver con información financiera y con aseguramiento, a nivel internacional existen unas orientaciones que dicen qué es lo que se tiene que tener en cuenta para educar a alguien en el área financiera. Y eso es lo que se conocen como las orientaciones del Consejo Técnico. Por decir algo, ¿qué dice en una orientación? En la primera, dice cuando alguien vaya a estudiar contaduría o parte de la información financiera, se tiene que tener un sistema que permita elegir quién es el adecuado, no que de pronto alguien se ponga a estudiar contaduría y en noveno o en décimo semestre diga yo no sirvo para esto, yo para lo que servía era para estudiar psicología, porque mire que me estoy volviendo loco con tanta información. Entonces, ojo, no deje que el muchacho llegue hasta allá para darse cuenta. En el momento de la entrevista, en el momento de la presentación del examen, se tiene que dar cuenta. Entonces, esas son las famosas orientaciones, ¿sí? Estas orientaciones, que no panda el cúnico, que no panda el pánico. Entonces, esas orientaciones, ¿en dónde están? Entonces, vamos a buscarlas por acá. Sucede que cuando hablamos de normas de auditoría, santísima, se me fue. Acá. Sucede que cuando hablamos de normas de auditoría o de aseguramiento, a nivel internacional se tuvo que tomar ayúdeme a borrar, venga, ya que me paró ahorita. Entonces, para hablar de normas de aseguramiento, se tomó como referente una entidad internacional que se denomina la IFAC, que es la Federación Internacional de Contadores Públicos. Sucede que esa federación tiene varios comités. Entonces hay un comité que es el encargado de sacar las normas internacionales de aseguramiento. Hay otro comité que se encarga del código de ética. O sea, esos principios que yo les explicaba aparecen en un comité. Hay otro comité que saca las normas de formación, lo que yo les estaba hablando de las orientaciones. Ese muchachito que quiere estudiar financiera, entonces ojo, hay que depurar y saber si ese muchacho sirve o no. Entonces acá aparecen, esos son los estándares de educación. Y hay otro comité que me habla acerca de las normas de contabilidad del sector público, ¿sí? Entonces, ¿en dónde encuentro las normas internacionales de aseguramiento? En la IFAC, que es la Federación Internacional de Contadores, porque las normas de contabilidad las consigo en el IASB, ¿sí? Eso ya lo saben. Esas normas de aseguramiento de las que yo les estoy hablando, ¿qué normas comprenden? Entonces, dice que la primera norma que aparece dentro de las normas de aseguramiento son las NIAS, normas internacionales de auditoría. Entonces, pilas. Si en las pruebas les aparece, es lo mismo normas de aseguramiento que normas internacionales de auditoría, no es lo mismo, porque las normas internacionales de auditoría son más pequeñas, solamente me hablan a mí de información, se hacen referencia hacia la información financiera. Las normas internacionales de auditoría solamente son normas que me sirven a mí para evaluar la información financiera, o sea, son las que se utilizan en auditoría. ¿Qué? Mariana, en la auditoría externa. Hay otras normas que son las normas internacionales de trabajos de revisión. Ese tipo de normas, cuando las utilizo, cuando no voy a evaluar estados financieros de un año, sino periodos intermedios. Entonces, un ejemplo, yo necesito evaluar los estados financieros al mes que acabó, septiembre.
Entonces no utilizo las NIAS como tal, sino utilizo las normas internacionales de trabajos de revisión, ¿sí? O no necesariamente cuando yo hago auditoría voy a evaluar información financiera, porque la financiera está por las NIAS. ¿Se acuerda que yo les dije que el revisor fiscal tiene un campo de acción más grande que el auditor externo? Sí, porque el revisor fiscal no solamente evalúa información financiera, sino que evalúa si la empresa está cumpliendo con la parte estatutaria, ¿sí? Si la empresa tiene buenos mecanismos de control interno, ¿sí? Entonces, cuando se va a realizar revisoría fiscal, el revisor fiscal no solamente utiliza las NIAS, sino que utiliza las ISAE, o lo que se conoce a nivel internacional como NICAS, las NICAS o las ISAE, ¿sí? ¿Para qué me sirven esas normas? Para ejercer la revisoría fiscal. Pero algunos aspectos de la revisoría fiscal, porque el revisor fiscal necesita las ISA y necesita las NIAS. Recuerden que el revisor fiscal además evalúa información financiera, mientras que el auditor externo solamente utiliza las NIAS. Hay otro tipo de evaluación de la información, entonces hace rato les hablaba. Yo puedo hacer auditoría operacional sobre cartera, o puedo hacer auditoría operacional sobre ventas, o puedo hacer auditoría operacional sobre compras. Entonces, cuando yo hago esas revisiones sobre determinados aspectos de la empresa, no utilizo ni las NIAS, ni las de trabajos de revisión, ni las ISAE, sino las de servicios relacionados, ¿sí? Y hay otra norma, que son las normas internacionales de control de calidad. Ojo, jamás en la vida NIC es lo mismo que NIC, porque estas son normas internacionales de contabilidad que salieron al mercado antes del 2002, y estas son las normas internacionales de control de calidad de las firmas de auditoría. ¿Qué es eso? Que hoy un auditor o un revisor fiscal no puede ser como antes, que pensaba que por el hecho de que lo nombraran como revisor tenía la autoridad y podía hacer cualquier tipo de informe. Hoy en día a ese auditor o a ese revisor le dice: mire, usted antes de que entregue ese informe tiene que demostrar que pasó por un proceso. Entonces esas son las normas internacionales de control de calidad. Es como las ISO. Las ISO lo que a mí me permite es evaluar si una empresa los procesos los realizó adecuadamente, ¿sí o no? Entonces yo me someto a que me califiquen mis procesos a ver si cumplen con esa normatividad. Entonces en auditoría y en revisoría existen las NIC, que son el control de calidad que existe sobre el proceso que realiza el auditor hasta llegar al informe. Entonces, por eso es que la Junta Central de Contadores acá en Colombia está inspeccionando todas las firmas y las oficinas de auditoría para saber si esas firmas están cumpliendo con las normas de control de calidad. ¿O será que Ricardo tiene que hacer un informe y se sienta al mediodía y a las 2 de la tarde ya lo tiene? ¿Y cómo lo hizo? Eso yo me imaginé. ¿Qué pasaba en la empresa? Nada, demuéstreme qué evidencia y qué documentación obtuvo. Incluso en las normas de control de calidad me dice: mire, usted tiene que demostrar hasta cómo fue que aceptó ese cliente. Porque qué tal que usted esté evaluando la información a alguien que se dedica a actividades ilícitas. Entonces hoy en día nos hacen que depuremos también a nuestros clientes, que depuremos el sistema de selección de personal. Miren, en este país se acostumbraron a que contratan a una persona por 2, por 3 meses y la despiden. Entonces, ¿será que yo en mi firma voy a contratar a mi personal operativo así? ¿O será que yo lo contrato, lo promociono, le hago promoción y lo retengo en mi empresa? Entonces, hacia eso es que hace referencia el control de calidad. ¿Será que a usted en su firma solamente le interesa el dinero o le interesa eso, el aseguramiento, la responsabilidad que usted tiene al dar ese informe? Porque acuérdese que hay terceros que van a tomar decisiones. Entonces, palabras más, palabras menos, las normas de aseguramiento se expiden en un comité
de la IFAD, que se conoce como el IASB. Allá también se expide el código de ética, que es el último que vamos a hablar. Se expiden las normas de educación y las normas contables que tienen que ver con el sector público. Entonces este sería IASB, el primero que aparece allá, en el que me dicen que es un organismo de la IFAD, donde salen las normas de auditoría, las normas internacionales de auditoría. ¿Cuál es el objetivo de ese comité? Servir al interés público. ¿Quién es el interés público? ¿Quién es el interés público de la información financiera, Xiomara? ¿Qué es el interés público? Ayúdenme. ¿Qué es el interés público? Son los usuarios que van a tomar decisiones de la información financiera. Acuérdense que hay muchos. El gerente de un banco, esos recursos ni siquiera son de él, son recursos que terceros dejaron ahí. Entonces él necesita prestarlos para obtener rentabilidad, pero también tiene que saber a quién se los entrega. Un proveedor me va a suministrar mercancía, necesita saber si yo tengo cómo le voy a pagar o cómo le voy a responder, ¿sí o no? Entonces eso es interés público, la misma sociedad, la comunidad, eso es interés público. Entonces se dice que ese comité que prepara esas normas de aseguramiento tiene que ver con el interés público. Dice que también facilita la convergencia de los estándares de auditoría al aseguramiento. ¿Se acuerdan que nosotros manejábamos las NAGAS? Entonces ahora cómo nos vamos a las normas internacionales de aseguramiento. Entonces ellos tienen que tener, creo que está en la otra diapositiva, en cada país tiene que haber un representante de la IFA. Acá es el Instituto Nacional